¿Qué tal, mis queridos amigos y amigas? Como vieron en la miniatura, ya tenemos una actualización nueva para este juego, Romania Truck Simulator Real. Aquí, como van a ver, ahora tenemos un nuevo mapa, la parte norte, y vamos a entrar de una vez en él. Y aquí estamos en el juego, señoras y señores. Como pueden ver, tenemos nieve, cosa que muy pocos juegos tienen, aunque todavía le falta. Hay que reconocer que el juego va por buen camino, pero todavía le falta bastante desarrollo. Esto me parece genial. Lo único es que nosotros no escogemos ni la carga ni hacia dónde nos dirigimos. Es una sola carga y una sola ruta por cada mapa hasta ahorita. No sé si más adelante los desarrolladores cambiarán. Fíjense que allá adelante nos dicen: maneje con cuidado, hay hielo en el camino. Pero claro, teniendo en cuenta que es un juego bastante reciente, me parece que tiene buenos gráficos, tiene buena jugabilidad. El juego de verdad está bueno, señoras y señores. Se los recomiendo bastante para las personas que tienen dispositivos que no son muy potentes. Este juego lo corre cualquier tipo de dispositivo. Otra cosa que noté en este gameplay que hice es que hay bastante tráfico. O sea, tenemos suficiente tráfico en la carretera. En el video anterior que hice, cuando el juego salió, había muy pocos vehículos en la vía. Ahora tenemos bastantes. Eso me parece bien, que ellos poco a poco vayan añadiéndole cosas. Y ojalá, espero y presten atención a las cosas que les pidan los usuarios en su canal oficial de Discord, que por supuesto se los dejaré en la descripción junto con el link de descarga del juego. Ahora voy a hacer un corte, señoras y señores, para mostrarles las estaciones de servicio y cómo funcionan. Allá adelante tenemos la primera estación de servicio. Vamos a poner la vista desde arriba para poder observar cómo funciona el repostaje de combustible. Y como pueden ver, al acercarnos tenemos las dos opciones que tienen todos los juegos. Podemos pagar o podemos ver un comercial. Por supuesto, yo voy a pagar. Como pueden ver, no hay ningún tipo por ahora, espero que más adelante lo agreguen, de movimiento, de cinemática. Fíjense que el camión bota humo, eso me parece muy genial, pero no hay ningún tipo de interacción al equipar combustible. Simplemente nos detenemos, escogemos la opción que deseamos y nos recarga el combustible por completo. Aquí quise mostrarles para que vean. Aquí al lado izquierdo tenemos otra estación de servicio. Me parece genial, tenemos dos estaciones de servicio en el viaje, pero el consumo de combustible es bastante poco. Entonces tengo el 84% de combustible, es completamente innecesario volver a gastar dinero para equipar. Lo que sí tengo que reconocer es que el juego se ve bastante bonito. Mira, allá al lado tenemos una carreta con un caballo. De verdad que el clima nevado me parece que está genial, aunque la nieve no surte ningún efecto en el camión. Aquí ya estamos llegando a la ciudad, que por supuesto es donde termina nuestro viaje. No se olviden, señoras y señores, de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho, y déjenme en los comentarios cualquier duda que tengan con relación a este juego, y cualquier cosa que deseen que sea agregada, díganmela, que yo se lo haré llegar sus peticiones a los desarrolladores directamente en su Discord oficial. Y bueno, mi gente, ya sin más nada que agregar, solamente me queda despedirme. Espero que sea del agrado de todos y nos vemos en el próximo video. Chao.